Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de programas en español de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa Santa Marta, hoy 6 de abril, lunes santo. Saludamos a todas las personas que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet y también por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va. Saludamos cordialmente a todas las personas, familias, parroquias, congregaciones religiosas que están siguiendo esta transmisión a través de Facebook Live. Hoy 6 de abril volvemos a transmitir y a poder compartir con ustedes esta celebración eucarística en la capilla de la Casa Santa Marta presidida por el Papa Francisco, ya dentro de esta Semana Santa que hemos iniciado el día de ayer con la celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. El Papa Francisco el día de ayer ha presidido esta celebración del Domingo de Ramos en la Basílica de San Pedro. Hemos transmitido unas imágenes bastante inusuales de una basílica vacía en la cual ha resonado la proclamación del Evangelio de Mateo, que nos ha narrado toda la pasión del Señor, desde su ingreso a Jerusalén hasta el momento de su resurrección, y ha un poco marcado el camino de estos días. Estos días iremos meditando, iremos contemplando los diferentes misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En su homilía, el Santo Padre el día de ayer nos ha recordado sobre todo la importancia de ver a Jesús, a ese Jesús crucificado, a ese Jesús que está en la cruz, donde manifestó su amor más grande. Y el Papa decía que ese amor precisamente es un amor que ha hecho para servir al hombre, para servir a la humanidad. Y en este sentido nos ha invitado a poder pedir la gracia para poder también nosotros ser testigos de ese servicio y de ese amor. Nos ha dicho, redescubramos que la vida nos sirve si uno no sirve. Ha sido uno de los puntos centrales de esta celebración que hemos transmitido el día de ayer. Y finalmente también ha recordado a los jóvenes, sobre todo, tengan la valentía. El día de ayer se celebraba la 35ª Jornada Mundial de la Juventud que se vivía a nivel diocesano. A ellos el Santo Padre, a los jóvenes los ha alentado sobre todo a cultivar la solidaridad en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en el cual nos toca vivir esta crisis sanitaria del coronavirus. Con estas intenciones, el Santo Padre ha tenido esta celebración y el día de hoy ya estamos aquí listos para poder compartir esta celebración eucarística presidida por el Papa Francisco desde la capilla de la Casa de Santa Marta. Vemos en imágenes al Santo Padre hacer ingreso a la capilla con los gestos litúrgicos de la veneración al Santísimo Sacramento y también al altar.
Estamos escuchando este canto introductorio. Oh Santa Cruz, que nos traes misericordia. Penso a un problema grave. Pienso en un C'è problema grave parecchie parti del mondo. hoy Io en vorrei che diversas oggi partes del pregassimo mundo y quisiera que hoy il rezáramos problema del sovraffollamento por el nelle problema del carceri. hacinamiento en las cárceles, E dove c'è un sovraffollamento, donde existe una tanta superpoblación gente lì, c'è il de pericolo tanta gente que está che ahí questa pandemia y hay el peligro de que esta finisca pandemia pueda in una terminar calamità grave. en una grave calamidad. Preghiamo per i responsabili, Oremos por los coloro che devono responsables, prendere le por decisioni quienes in deben de questo tomar las caso, decisiones perché trovino en este una lugar strada para que giusta e creativa encuentren el per camino justo y risolvere il creativo problema. y poder resolver el problema. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del La Espíritu pace Santo. sia con Amén. voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar riconosciamo i dignamente nostri estos peccati. sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare ma a Tú que no perdonare, has venido a abbi condenar, pietà di sino noi. a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni Tú peccatore que has pentito, dicho que hay gran fiesta por un abbi pecador pietà que se di noi. arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Tú que perdonas abbi mucho a pietà di quien noi. mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente, abbia misericordia di Dios noi, Todopoderoso, tenga perdoni i misericordia de nostri peccati nosotros, e ci perdone conduca alla nuestros vita. pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Guarda, Dio Onnipotente, l'umanità sfinita Dios nella sua Todopoderoso, debolezza concede a quienes mortale, desfallecemos a causa de farli nuestra riprendere fragilidad vita per la ser passione del tuo confortados por unico la Figlio, pasión de tu único egli è Hijo, Dio e que vive e vive y regna reina con te contigo en la nell'unità unidad dello del Spirito Espíritu Santo Santo per y es tutti i Dios secoli dei por los secoli. siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di Lectura del cui mi libro de compiaccio. Isaías. Este Ho es mi posto il mio servidor, a quien spirito yo su di sostengo, lui. mi elegido, Egli en porterà quien il se diritto complace alle mi alma. nazioni. Yo he puesto mi espíritu Non sobre él griderà para que né lleve alzerà il el derecho a tono, las non naciones. farà udire in Él no piazza la gritará, sua voce, no levantará la non voz, spezzerà ni una la hará canna resonar por las imbrunata, calles. non No romperá la spegnerà lo caña stoppino quebrada, ni dalla apagará fiamma la mecha que smorta, arde débilmente. proclamerà il Expondrá el diritto con derecho con verità. fidelidad. Non verrà No meno e non desfallecerá, si ni se abbatterà, desalentará finché non hasta avrà implantar stabilito il el diritto sulla derecho en terra la tierra, e le y isole las cosas attendono il suo lejanas esperan insegnamento. su ley. Così dice il Signore Dio, che Así crea habla i Dios, cieli el e li Señor, dispiega, el que creó el cielo y lo distende la desplegó, terra con ciò el que che gli extendió la piace, tierra y lo dà que il ella respiro produce, alla el gente que da che el aliento l'abita al pueblo que e la habita l'alito a y el quanti espíritu camminano a los su que di essa. caminan por ella. Io, il Signore, ti ho chiamato per la Yo, giustizia, el Señor, te ti ho llamé en la preso per justicia, mano, te sostuve de la mano, ti ho formato e ti te ho formé stabilito y te come destiné alleanza a del ser la popolo alianza del e pueblo, luce delle la luz de nazioni, las naciones, perché tu para apra gli abrir occhi ai los ojos de ciechi los e ciegos, faccia para uscire hacer dal salir de la carcere i prisión a los prigionieri, cautivos dalla y de la reclusione cárcel coloro che a los que abitano nelle habitan en las tenebre. tinieblas. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Il Señor. Signore è mia luce e mia salvezza. El Señor es mi luz y mi salvación. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? El Señor es mi Il luz y mi Signore è difesa salvación. della ¿A mia quién vita. temeré? Di chi El avrò Señor es paura? mi baluarte de mi vida. ¿A quién temblaré?
Quando mi assalgono i malvagi Cuando per se alzaron divorarmi contra la mí los carne, malvados para devorar sono mi essi carne, avversari fueron e ellos, nemici mis a adversarios y incolparmi nel enemigos, cadere. los que tropezaron y cayeron. Se contro di me si accampa un Aunque acampe esercito, contra mí il un mio cuore non ejército, mi teme. corazón no temerá. Se contro Aunque di me estalle si una guerra scatena una contra mí, guerra, no anche perderé allora la ho fiducia. confianza. Sono certo di contemplare Yo creo la que bontà del contemplaré la bondad Signore del nella Señor terra en la dei tierra de los viventi. vivientes. Spera Espera nel en el Signore, Señor sii y sé fuerte. Si Ten rimpiange il valor tuo y cuore espera en e el spera Señor. nel Signore. Salve nostro Re, tu solo hai compassione di noi Salve, peccatori. Rey nuestro, solo tú te has compadecido de nuestros errores. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove 6 si días trovava antes de la Lazzaro, Pascua, Jesús che egli volvió a aveva Betania, risuscitato dai donde morti. estaba Lázaro, al que había E qui resucitado. fecero per lui una cena. Allí le prepararon una cena. Marta serviva Marta e servía Lazzaro y era Lázaro uno dei era uno de commensali. los comensales. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo. María, tomando Assai una libra de prezioso. perfume de nardo puro, Le de cosparse mucho i piedi precio, di Gesù, ungió con él los poi li pies de asciugò Jesús con i suoi y los capelli. secó con sus cabellos. E tutta la La casa se si impregnó riempì con la dell'aroma di fragancia quel profumo. del perfume. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per Judas tradirlo, Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, non si è dijo: venduto questo profumo ¿por qué no se per vendió este 300 perfume denari en e 300 non si sono denarios dati ai para poveri? dárselos a los pobres? Disse questo, Dijo non esto perché gli no porque se importasse dei interesaba poveri, por los pobres, ma perché era un sino ladro. porque era ladrón, E siccome y teneva como la estaba cassa, encargado de la bolsa prendeva común, quello che vi mettevano robaba dentro. lo que se podía en ella. Gesù allora disse, lasciala fare, Jesús le respondió: perché ella lo déjala. conservi per il giorno Ella tenía della reservado mia este sepoltura. perfume para el día de mi sepultura. I poveri infatti A los pobres li avete los tienen sempre con siempre voi, con ustedes, ma non pero a sempre mí no me avete tendrán siempre. Intanto una grande folla di giudei venne a sapere Entre che egli tanto, si una trovava gran là. multitud de judíos se E enteró de que accorse, Jesús estaba allí non y solo per fueron, Gesù, no solo ma por anche Jesús, per vedere sino Lazzaro, también che para egli ver a aveva Lázaro, risuscitato al que dai había morti. resucitado. I capi dei sacerdoti allora Entonces los sumos decisero di sacerdotes uccidere resolvieron anche matar Lazzaro, también a Lázaro, perché molti porque muchos giudei judíos se ne andavano se apartaban de a ellos causa di lui y creían en e Jesús credevano a causa in de él. Gesù. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11, escuchemos al Papa Francisco. Questo passo finisce Este con una pasaje osservazione. termina con una observación. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Los sumos Lazzaro, sacerdotes resolvieron perché también molti matar a giudei se ne Lázaro, andavano a porque causa muchos di lui judíos se apartaban de e ellos credevano in Gesù. y creían en Jesús a causa de Un él. giorno abbiamo visto El otro i día passi della tentazione, hemos visto los pasos de la tentación, seduzione iniziale, la illusione, seducción inicial, poi cresce, secondo passo, terzo, luego crece el segundo paso cresce, si contagia, y el
tercero se contagia e si giustifica. y se justifica. Ma c'è un altro passo. Pero también hay un paso más. Va avanti, non si ferma. Va adelante, no se detiene. Per questi non era sufficiente la Para morte di ellos Gesù, no era suficiente la muerte ma de anche Jesús, adesso Lazzaro perché era un sino testimone también della ahora vita. la muerte de Lázaro, porque es un testigo Io de la vorrei oggi vida. soffermarmi Yo quisiera hoy detenerme su una parola di Gesù. sobre una palabra de Jesús. 6 giorni prima della Pasqua, siamo proprio 6 días antes de la alla porta Pascua, della Passione. estamos a puertas de la pasión. Maria fa questo gesto María hace este di gesto contemplazione, no? de Marta contemplación. serviva come l'altro passo. Marta servía Maria como el pasaje anterior apre la porta y alla María contemplazione. abre la puerta a la contemplación. E Giuda pensa ai soldi Y Judas piensa en el dinero e pensa ai poveri, y piensa en los pobres, ma non perché gli importasse dei poveri, pero no porque le importaban los perché pobres, era ladro. sino porque era un ladrón. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi Y como metteva estaba dentro. encargado de la bolsa común, tomaba lo que se ponía Questa dentro. storia dell'amministratore non fedele Esta historia del administrador sempre infiel attuale, es siempre actual, sempre ce ne sono. siempre existe, Anche a un alto livello, pensiamo incluso a a niveles alcune altos. organizzazioni Pensemos, por ejemplo, en algunas di organizaciones beneficenza de umanitaria beneficencia humanitaria che hanno tanti impiegati, que tienen muchos empleados, muchos, che hanno una struttura que es una estructura molto ricca di gente muy rica de gente e alla fine arriva ai poveri il 40%. y al final llega a los Il pobres 60% el è per pagare lo 40%, stipendio porque el a tanta 60% es para gente. pagar a tanta È un gente, modo di prendere i soldi dei poveri. un modo Ma la de risposta di Gesù tomar qui el dinero de los pobres. Y la respuesta de voglio Jesús fermarmi. aquí es donde quiero I poveri detenerme. infatti li avete sempre con voi. A los pobres siempre los tienen con ustedes. Questa è una verità. I poveri Esta es una verdad. infatti li avete sempre A con los voi. pobres los tienen siempre con poveri ustedes. Ci sono. Los pobres Ce ne sono existen, tanti. son muchos. C'è il povero che noi vediamo, El pobre que nosotros ma vemos, questa è la minima parte. pero es la La mínima grande parte. quantità dei poveri La gran sono cantidad de coloro che noi pobres non vediamo. son aquellos que nosotros I no poveri vemos, nascosti. los pobres escondidos. E noi non vediamo perché entriamo in questa cultura Y dell'indifferenza nosotros no los vemos porque entramos en esta cultura de la indiferencia, che è negazionista. que es negacionista. E neghiamo, no, non ci sono Y tanti. negamos y decimos, no, no son tantos, no Sì, se in quel ven. caso, Sí, sempre ese caso. diminuendo, Y siempre tratamos de disminuir la realidad de los ne pobres. sono tanti. Pero existen tantos, tantos. O anche se non entriamo in questa cultura dell'indifferenza, Y si no entramos en esta cultura de la c'è indiferencia, un'abitudine di vedere i poveri come tenemos ornamenti una di costumbre de città. ver a los Sì, ci pobres sono, como un come le ornamento de una statue, ciudad. sì, ci Sí, sono, si existen, vedono. están ahí como las Sì, la estatuas. vecchietta che chiede Sí, no se limosna, ven. quell'altro. La viejita que pide Come una limosna. cosa Pero hay normale, tantos. Como è una parte cosa della ornamentazione normal. della città, Es parte de avere dei la poveri. ornamentación de una ciudad tener a los pobres. Ma la grande maggioranza sono i poveri vittime Pero la gran mayoría son los delle pobres politiche economiche, víctimas de las políticas politiche económicas, finanziarie. de las políticas financieras. Alcune recenti statistiche Algunas fanno estadísticas il recientes riassunto così. hacen un resumen así.
ce ne sono tanti soldi nelle mani dei pochi Existe tanto dinero e en tanta las povertà manos de pocos y tanta in tanti pobreza e in molti. en muchos. E la povertà di tanta gente vittima Esta es la pobreza de tanta della gente ingiustizia víctima de la strutturale injusticia dell'economia estructural mondiale. de la economía mundial. E tanti poveri che provano vergogna di far vedere che non arrivano a fin mese. Y tantos pobres que tienen vergüenza de no hacer Tanti saber poveri que tienen dificultad para llegar a fin de ceto mes. medio Tantos che vanno pobres di nascosto de alla la clase Caritas media e di que van nascosto a chiedono, escondidas a Cáritas y a provano escondidas vergogna. pide porque sienten vergüenza. I poveri sono molto più dei ricchi. Los pobres son mucho más que los ricos, mucho más. Quello che dice Gesù è vero. Y lo que dice I Jesús poveri es infatti li verdadero. avete sempre con voi. A los pobres los tienen siempre con Ma io li ustedes. vedo, Pero yo lo me ne veo, accorgo di yo me questa doy cuenta realtà, de esta realidad, soprattutto della realtà nascosta, sobre todo de esa coloro realidad che provano escondida vergogna de aquellos che que non sienten arrivano a fin vergüenza a decir que no llegan a fin de mes. Ricordo che a Buenos Aires mi avevano detto che Recuerdo que en Buenos Aires me habían l'edificio dicho di una fabbrica abbandonata que un edificio de una fábrica anni abandonada desde hace muchos años era stato abitato, era abitato da había una sido quindicina di ocupado famiglie che y habitaban erano arrivate unas 15 in familias que quegli habían ultimi llegado mesi. ahí en los últimos meses. Io sono andato lì. Yo fui ahí Erano famiglie y con eran bambini, familias con avevano niños preso ognuno y una parte habían della fabbrica tomado una parte, cada abbandonata familia de per la vivere. fábrica, para poder vivir. E guardando ho visto che ogni famiglia aveva Y observando dei vi mobili que buoni, cada familia tenía mobili che ha un ceto muebles medio, buenos. avevano la televisione, Tenía la televisión, muebles en buenas condiciones. ma sono andati lì perché non potevano pagare l'affitto già. Pero fueron a vivir ahí porque no podían I pagar el nuovi alquiler. poveri Estos son devono los nuevos lasciare pobres la casa perché non possono pagarla, que deben dejar la casa porque no vanno pueden lì. pagar E y l'ingiustizia van ahí. La injusticia dell'organizzazione economica de la o organización finanziaria económica che le o porta così. financiera que los lleva a E esto. tanti ne sono, tanti. Y existen tantos, tantos, A tal punto che li incontreremo a tal punto que al los giudizio. encontraremos el La juicio. domanda prima che ci farà Gesù è: La primera pregunta que nos hará come Jesús vai es, con i poveri? ¿cómo va con los pobres? Hai dato da mangiare? ¿Les has dado de Eri in comer? carcere, l'hai visitato? Cuando estaban en In la ospedale cárcel, lo hai los visto? has visitado. Hai En el assistito hospital los la has visto. vedova, l'orfano? Has asistido a la viuda, al huérfano, Perché lì ero io. porque ahí estaba yo. E su questo saremo giudicati. Y sobre esto seremos juzgados. Saremo giudicati per No seremos juzgados l'uso por el uso o i viaggi o por che los facciamo, viajes que l'importanza hacemos sociale che o avremo. por la importancia social que Saremo tendremos. giudicati Seremos juzgados per il nostro rapporto con i poveri. por nuestra relación con los pobres. Ma se io oggi ignoro i poveri, Pero si yo hoy ignoro a li los lascio da pobres parte, y los dejo aparte, credo che non ci siano. creo que no Il existan, Signore entonces el mi Señor ignorerà me ignorará nel giorno del giudizio. en el día Quando del Gesù juicio. dice, "I poveri Cuando li Jesús avete dice, sempre con voi", a los pobres los vuol tienen dire siempre io con ustedes, sarò sempre con voi quiere nei decir poveri. que a mí, yo estaré Estaré siempre con los presente allí. pobres, estaré siempre presente ahí.
E questo non è fare il comunista. Y esto no es ser comunista. Esto es el centro del Evangelio, Noi saremmo giudicati a tal su punto questo. que nosotros seremos juzgados sobre esto. Con esta frase del Evangelio que ha sido el centro de la homilía del Papa Francisco, damos paso a la liturgia eucarística, recordando lo que dice Jesús: a los pobres los tienen siempre con ustedes. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio vostro Oren, sacrificio hermanos, sia para que este gradito a Dio sacrificio Padre. mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, oh Padre, il sacrificio che ti offriamo. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que celebramos y lo que tu amor providente instituyó para destruir nuestro pecado. Produzca en nosotros frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie, Signore Demos nostro gracias Dio. al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta nostro En verdad es dovere. justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, Contempliamo ormai vicine porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Per questo mistero Por eso, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, veni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendosi Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo spezzò, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: e bevete di tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio Señor la pace. Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Qui tollis peccata
miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, y la liturgia nos presenta este lunes santo la antífona a la comunión, tomada del Salmo 101. No me ocultes tu rostro en el momento del peligro, inclina hacia mi oído, respóndeme pronto cuando te invoco. Invitamos a todos nuestros oyentes a poder meditar en estos momentos de adoración eucarística, encontrándonos con Cristo sacramentado, con el Santísimo Sacramento del altar.
Preghiamo. Oremos. Visita, Signore, il tuo popolo consacrato da questi Visita a tu santi pueblo, misteri. Padre, y protege a quienes has santificado por estos sagrados misterios, para que conserven los auxilios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo que realizará el Papa Francisco. Invitamos a todos nuestros oyentes a hacernos el signo de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber tenido estos momentos de encuentro personal con el Santísimo Sacramento, con Jesús presente en la Eucaristía, ahora se procede a la reserva del Santísimo en el tabernáculo. Se è finita, andiamo in pace. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex tua mundo lux exor. Con este canto mariano del Ave Regina Celorum concluye esta celebración eucarística presidido por el Papa Francisco en la capilla de la Casa Santa Marta de este lunes 6 de abril, lunes santo. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros, también a todas las personas que nos han seguido a través de nuestras diversas plataformas y redes sociales. Los invitamos el día de mañana también a estar presentes en esta celebración eucarística desde la capilla de la Casa de Santa Marta. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de programas en español de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.